Ojo, pues porque el Deportes Tolima arrancó bien su participación en esta fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026. Derrotó en condición de visitante 1-0 al Deportivo Táchira allá en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. Históricamente este es un rival que se le da bien al Vinotinto y Oro. Lo había enfrentado en otras 6 ocasiones en la Libertadores y en general el saldo había sido positivo y hoy también fue positivo. A pesar de que el partido arrancó a maltraer para el conjunto colombiano, con dos jugadas muy peligrosas por el lado del cuadro venezolano. En primera instancia, un cabezazo, centro desde el costado, que increíblemente no ingresa al arco de Neto Volpi. Y en segunda instancia, una jugada en donde Peñaranda llega y dispara como puede, se le escapa a Neto Volpi, alcanza a atajarla pero se le escapa y en el rebote no alcanza a Pollero a empujarla para que fuera el gol del Deportivo Táchira. Eso en un primer tiempo anodino, gris, lúgubre, sombrío, en el que el Vinotinto y Oro generaba poco y nada. Deportivo Táchira tenía la intención, pero no la precisión ni demasiada generación de fútbol. Con esa escasez en cuanto a jugadas, nos fuimos al segundo tiempo. Y en ese segundo tiempo sigamos más o menos en lo mismo. Deportivo Táchira lo intentaba, se aproximaba, pero no se le daban las cosas. Mientras que todo dependía de un toque de magia del lado de mi amigo Luquitas González. Cuando él dio ese toque de magia, entonces el Deportes Tolima comenzó a levantar en cuanto a su fútbol. Antes de eso, Deportivo Táchira había tenido un disparo de Sosa peligroso que atajó muy bien Neto Volpi. Pero más allá de esa jugada, se desvaneció el cuadro local y pensemos que había una gran expectativa. Si nosotros tenemos como contexto que venía de derrotar 1-0 de Strongest allá en Polideportivo de Pueblo Nuevo, clasificación épica por penales, entonces había cierta ilusión, pero esa ilusión se fue desvaneciendo también porque Chino Recoba tardó demasiado en los cambios, uno de ellos el Cariaco González, pero ya voy a llegar a eso en el 1-por-1. Vuelvo, entonces resulta que había tenido esa jugada peligrosa Sosa, buena atajada de Neto Volpi, pero el Deportes Tolima había levantado con las modificaciones de Luquitas González. Cuando llegó y metió a Tatay Torres, ahí empezó a cambiar el partido, pero sobre todo se modificó totalmente con el ingreso de Kelvin Flores, y aquí estuvo la combinación, combinación entre estos tres para el gol del Deportes Tolima, porque pase en cortada, ya lo había intentado antes Tatay Torres, pase en cortada, queda el rebote, y en ese rebote aparece para empujarla Kelvin Flores. 1-0 para el Deportes Tolima, como les digo, ya había levantado en su fútbol, Táchira se estaba quedando y de ahí en adelante vimos otro cotejo en donde Deportes Tolima dominó, gobernó, pudo haber conseguido el segundo e incluso antes pudo haber conseguido el primero porque había tenido un mano a mano Gerson González que como se lo comió, pues el técnico obviamente lo tenía que sacar y lo sacó, pero después del 1-0 pudo haber conseguido tranquilamente el segundo e incluso en ese cooling break, en esa pausa de rehidratación, llegó Luquitas González y les dijo, bueno, toquen el balón así sea 1000 veces, no pasa nada, que este partido queda 0-1 o 0-2, entonces ustedes tranquilos. Y sí, efectivamente Tolima movió la pelotita, hizo el fulbito, se tranquilizó con la posesión mientras Deportivo Táchira enloqueció sin ella. Tenía como bastiones netamente a Peñaranda, luego Cariaco González que ingresó, Villalpando que alguito hacía, y también como bastión grande al árbitro, porque el árbitro fue una cosa pero demencial, cómo se equivocó contra el Deportes Tolima, o sea que dé gracias el Deportivo Táchira, que es que el partido lo ganó el Deportes Tolima, si no esto era un escándalo. Debió haber expulsado a dos futbolistas claramente del Deportivo Táchira y no los echó. En primera instancia, Delvin Alfonso mete un codazo a Tatay Torres ahí en la banda, lo tira al piso y no, nada, el VAR no ingresa, el árbitro no dice nada, no, listo. Todos tranquilos, no sucedió nada. Luego, minutos después, llega este Lushnik, el argentino, y le mete una patada a Eduard López allá en la otra banda. Hermano, mínimo revisable, mínimo roja, mínimo cárcel. Y no pasó absolutamente nada. Pero no solo se equivocó con el Deportes Tolima, aunque fue lo más grave contra el Tolima, sino que también me acuerdo que no iba Peñaranda por la banda, le meten un guadañazo y nada, no pasó nada. En términos generales, el arbitraje lamentable, pero si hablamos de dos jugadas capitales, sí, contra el Deportes Tolima tenía que echarle dos futbolistas a Deportivo Táchira y no lo hizo. A pesar de esta situación, de esta circunstancia, Deportes Tolima ganó el partido. E incluso, como les digo, pudo haberlo ganado por más. Recuerdo esa jugada del amuleto Jader Valencia, que a lo último la tuvo ahí mano a mano contra el arquero del Deportivo Táchira, Camargo, pero insólitamente eso no fue gol. Entonces,
Ya cuando se pone a reflexionar que Tolima sí, lo sufrió por instantes, respondió su arquero, pero también cuando gobernó el partido pudo haber ampliado la distancia. Sin embargo, ¿qué le va uno a pelear al Deportes Tolima si ganó y de visitante? Claro que uno podría pensar, viene la prueba de fuego real para el Vinotinto y Oro, que es jugar de local. Todos conocemos ampliamente la historia lamentable del Tolima cuando cierra las llaves en condición de local. Pero aquí yo creería, no, yo pensaría que con una ventaja ahí en Ibagué pues no debería haber mayor inconveniente, pero sigue siendo el Deportes Tolima, tiene como esas complicaciones mentales cuando cierran el Murillo Toro. Sin embargo, si tenemos en cuenta que al frente está un equipo como Deportivo Táchira, al que le cuesta una vida y la otra generar fútbol en un lapso de menos de 10 minutos, porque genera una jugada peligrosa cada 20 minutos, o sea, genera 2 jugadas peligrosas por tiempo, entonces así es básicamente imposible. Si nosotros tenemos en cuenta el rival que está al frente, pues Deportes Tolima no debería preocuparse, tampoco confiarse. Deportivo Táchira, como tiene que buscar el empate in extremis, pues Deportes Tolima va a encontrar los espacios que puede aprovechar en la vuelta en el Murillo Toro. De todas maneras, un gran triunfo del conjunto Pijao, lo consiguió en Venezuela. Este rival usualmente se le da bien al cuadro colombiano, ya sacó la ventaja y ahora sencillamente debe certificar, debe tramitar eso para avanzar a la fase previa 3, que recordemos todos juntitos que en la fase previa 3, por mal que te vaya, tú clasificas a la Sudamericana. Por lo tanto, es fundamental dar el salto aquí. Lo mismo para el Independiente Medellín. Fundamental dar ese salto. Porque cuando le toque competir a Deportes Tolima y digamos que las cosas no se le den en la fase previa 3, de todas maneras estará en Copa Sudamericana, seguirá con competencia internacional. El portero Camargo salvó varias, yo tengo que salvó como 3, 4 dentro del área. Si Deportes Tolima, me acuerdo ese mano a mano de Gerson González, también cuando llegan y le hace un tiro el de Jader Valencia, antes del otro de Jader Valencia, tuvo 2 Jader Valencia. Así tuvo varias salvadas el portero Camargo, que fue elegido como la figura de la cancha por la aplicación. Luego de los de atrás, Lushnik debió haber sido expulsado, insólitamente como no lo echaron. Alfonso también debió haber sido expulsado, insólitamente como no lo echaron. Luego de la mitad de la cancha, Calzadilla, muy perdido. Pérez lo mismo, Peñaranda, el más clarito de Deportivo Táchira, lo dejaron absurdamente solo, arrancaba como el llanero solitario a tratar de pasárselos a todos o al menos de abrir la cancha para el equipo venezolano, pero poco o nada lo ayudaban. Sosa, que tuvo un disparo peligroso en el arranque del segundo tiempo, Pollero, que sostenía balones, llegaba y hacía de pívot, hacía de poste, pero no fue suficiente. De los que ingresaron en Deportivo Táchira, veremos por aquí, yo creo que tardó mucho en hacer las modificaciones. Eso era para que entrara Cariaco, Provenzano, Villalpando, sobre todo estos dos para que entraran mucho tiempo antes. Era para que ingresaran al minuto 60, por ahí. Al 60, porque Tolima le marca el gol al minuto 65. Ya estaba dando muestras de caída futbolística de Deportivo Táchira, pero el chino Recoba tardó bastante. Mete a Cariaco al 78. Y Cariaco fue el autor del único disparo peligroso del Deportivo Táchira en el cierre del partido. De resto, no hizo más el cuadro venezolano en el final de las acciones. Revisamos por aquí lo del Deportes Tolima. Neto Volpi hizo atajadas importantes cuando el partido quemaba, entonces se le reconoce a Neto Volpi. Luego de los de atrás del Deportes Tolima, hicieron agua ahí al principio, pero se aplomaron sobre el final. Junior Hernández, buena salida, alguno que otro disparo. Arrieta también, ahí hacía la colaboración el tándem con Gerson González. Gerson González en lo de él, errando en momentos decisivos. Luego tanto Parra como Trujillo, ahí algo colaboraron, algo aportaron. Juan Pablo Nieto, la frialdad y él son novios. Eduard López, sacrificado, en el ida y vuelta servía bastante. Chino Sandoval, un fantasma hace más que él en la cancha. De los que ingresaron en el Deportes Tolima, fundamentales, tanto Rovira como Flores, como Tatay Torres, ellos tres claves en la jugada del gol. Kelvin Flores, que es el que define ahí a lo último, y ya para cerrar el partido, Guzmán y Jader Valencia, que tuvo claramente el segundo en 2 oportunidades, y el Deportes Tolima no solo ganó, sino que se pudo haber ido con una ventaja superior si tenemos en cuenta que Deportivo Táchira en el cierre está en un periodo de caos generalizado. Pero esto es bueno.
El vino tinto y oro sacó una ventaja, ahora debe certificar las cosas aquí en Colombia, avanzar a fase previa 3 y listo, esperar el rival. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este triunfo del vino tinto y oro que vestió de blanco en Venezuela? Ya saben, todas sus opiniones son bienvenidas, siempre y cuando tengan coherencia y humanidad. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.